los intercambios normales que yo tengo que hacer de lentes por distintos motivos, algunos míos, algunos de otras personas, pero personas que no están contentos y tengo que cambiar el lente por algún motivo. Y después, por supuesto, me encantaría que me preguntaran por qué lo intercambiaba, por qué no lo haces láser, por qué no haces otra cosa. A ver. Entonces, todos sabemos que los sistemas difractivos son muy sensibles, esto es la conclusión de todo lo que hemos escuchado, y que por más que sea fácil hacer la cirugía y por más sea fácil ponerlo, si no tenemos en cuenta un montón de cosas, a veces los pacientes no están contentos. Y a veces se pueden solucionar con algunas cosas y otras veces hay que cambiar el lente, lo cual es un grave problema porque la mayoría de estos pacientes veían bien y tenían a veces muy poco defecto refractivo. De los reemplazos que hice últimamente, la mayoría son por estos 4 motivos. Porque están descentrados, porque el ojo es seco, muy seco y no tolera el sistema, por la pérdida de contraste o por errores refractivos. O sea, a veces hay errores refractivos que no se pueden arreglar, por ejemplo, en córneas anormales. Este es un multifocal de no hace mucho tiempo, que obviamente el paciente ha sido operado para hacer una cirugía con un multifocal y evidentemente ha habido problemas durante la cirugía. Ustedes ven la despigmentación del iris, se le ha roto la cápsula, está muy descentrado, el paciente estaba muy incómodo. Entonces, el approach mío es, elegís un multifocal para reemplazarlo si tenés una buena base o lo tratás de sacar y pones otra cosa. Yo la mayoría de estos pacientes que ya tienen el iris tan atrófico y todo eso, no me gusta pelear más. Los convenzo para monofocales con asas. La técnica cuando el lente es hidrofílico como esto es cortarlo. Lo podés cortar en 2 mitades o después más adelante le voy a mostrar otra. Poner el lente de 3 piezas, este caso es un lente de Alcon de 3 piezas en el sulcus y tratar de encarcelar, si es posible, la óptica en los restos de la capsulotomía. Este paciente tenía también JAK, o sea, tenía rota la cápsula y además le habían hecho JAK, entonces obviamente tenés el problema de que tenés que también limpiar los restos vítreos. Entonces, ¿cuál es mi approach? Si el paciente ya ha tenido muchos problemas como estos, sé que la pupila no va a achicarse, sé que es eso, no sigo peleando con la multifocalidad. Trato de convencer al paciente, te voy a poner un multifocal, voy a tratar de que quede lo mejor posible y la mayoría de los pacientes lo entienden y están muy contentos de tener un ojo bastante normal después de tener los problemas que han tenido con la multifocalidad. A ver el próximo. Otro de los problemas que existen es pérdida de contraste. Como lo explicó muy bien Joaquín, todos los lentes multifocales pierden contraste. Lo que uno tiene que entender es cuánto tenía de pérdida de contraste el paciente antes de operarse. Le voy a poner un ejemplo. Si el paciente viene y tiene una catarata 2, 3 cruces, ya ha perdido mucho contraste. Cualquier multifocal que le pongas, si lo pones bien, el paciente generalmente está contento porque la pérdida de contraste que tuvo por la catarata es muchísimo mayor que la que te da por el multifocal. Ahora, si uno está haciendo una lensectomía y el paciente tiene +2, pero no usa anteojos, como muchos. Dice, no, yo ando por toda la calle sin el catarata. Esa pérdida de contraste del +2 es muchísimo más que el multifocal, por lo tanto, también va a estar muy contento. Ahora, si el paciente que viene es plano y le ponemos un multifocal para ver de cerca, le haces perder mucho contraste y la mayoría está muy poco contento. Entonces hay que entender cómo está el paciente. Este paciente era un paciente que estaba operado felizmente en otro lado, no era mío, y el error refractivo era prácticamente plano. El paciente casi veía 10 décimas preoperatorias. Y viene y tiene un panoptic perfecto, está operado perfecto, tiene 10 décimas en los 2 ojos, tiene una capsulotomía porque se nota que se quejaba mucho y le pusieron la capsulotomía. Y el tipo dice, no estoy cómodo, estoy viendo mucho peor de lejos de lo que veía, y era real. O sea, el paciente era un paciente que a 10 décimos sin corrección, lo operaron para ver de cerca, pero le hicieron perder contraste de lejos, maneja y se queja mucho de la visión de lejos. Bueno, después de mucho discutir, acepté cambiarlo. Imagínense, cambiar tiene un montón de challenger. Primero, el paciente ya ve 10 décimos. Cambiar, hacer una incisión, inducir astigmatismo, sacarlo, ponerle un monofocal y que quede plano, también hay que tener suerte. Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas, mirar cuál es el eje más curvo, entrar por el eje más curvo si hay, tratar de despegarlo. Como es un panoptic, es hidrofóbico este lente.
Entonces, estos lentes son los lentes más fáciles de doblar dentro del ojo. Yo siempre trato de traccionar mirando la cápsula y si hay algo que veo que ofrece mucha resistencia, le corto la áptica y la dejo donde está. O sea, en este caso corto una áptica y la otra que sale fácil no. Fíjense cómo el lente está perfecto, está dibujado. Felizmente este lente tiene la capsulotomía también, o sea que tengo otro problema porque tengo vitrio. Y en este caso siempre que hay dudas, prefiero poner el lente siempre con asas, porque siempre el asa me permite ponerlo delante de la capsulotomía anterior y tratar de enclavar la óptica en la cápsula posterior. ¿Cuál ventaja da clavar la cápsula en la cápsula posterior? Es que evito que el vitrio se me venga y además lo pongo en una posición que es mucho más fácil calcular el poder del lente, porque está bastante parecido a donde estaba original. Entonces, al ponerlo en la cápsula posterior, el cálculo del lente es casi el verdadero cálculo que se hace normalmente cuando uno lo quiere poner en el back. Entonces, fíjense, las ápticas en el sulco y el lente encarcelado adelante. También monofocal, por supuesto, el paciente vino, se estaba quejando de un lente difractivo como el Panoptic, no le puedo poner de nuevo otro lente difractivo si no voy a tener otra cosa que aguantar. El paciente muy contento, este es otro paciente. Plano prácticamente después, muy contento usando sus anteojos. Entonces, criterios clínicos para no pelearse de nuevo el paciente. Uno por ahí quiere hacer magia y quiere ponerle otro multifocal porque le va a decir... No, es pelearse de nuevo. Si el paciente está con 10 décimas, está usando un multifocal y no está contento, hay que cambiárselo. Este es un paciente que fue un error mío. Un paciente que tenía una keratotomía radial, muy antiguo, como de 35 años, y le quise poner un lente Symphony de extensión del foco porque yo tenía buena experiencia en los pacientes con la SIC antiguo, en el Symphony, y me quedó con un efecto refractivo de menos 1,25, menos 0,75. Dentro de las elecciones para cirugía refractiva previa, yo uso lentes que se llaman IDOF, que lo mostró muy bien Joaquín. El Symphony y el Lara en el Miniwell son los más importantes, pero en esa época lo único que teníamos era el Symphony. Entonces, el paciente tiene el Symphony, me ha quedado 1,25, tiene keratotomía radial. A mí no me gusta hacer PRK sobre keratotomía radial porque tengo bastante mala experiencia y mucho haze. Así que la solución que le mostré en este caso era diferente. Entonces, el lente estaba perfecto, no tenía ningún problema, fue un problema de cálculo, que a pesar de que las fórmulas son mucho mejores, sobre todo la del Acros, todavía los errores son gigantes en el Acros. Si ustedes miran cuando tienen mucha cirugía refractiva previa y siguen la fórmula del Acros, muchas veces están bien, pero en keratotomía radial todavía es inmenso los errores. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo quería hacer? Era poner un pinhole, porque mi experiencia del pinhole es que toleran muy bien hasta una dioptría de miopía, ya que la extensión del foco se amplía y entonces pueden leer muy bien y hasta una teoría 0,75-1 de miopía prácticamente les queda muy buena visión lejana. Elimino la multifocalidad, le dejo solamente el efecto de pinhole y elimino también la reflexión de las incisiones que provoca la keratotomía radial y la disfotopsia. Bueno, esta paciente es increíble, veía más o menos 2 décimas por el 1,25 o 3 y creo que está viendo, no me acuerdo si 9 o 10, y viendo J2, J1 de cerca, porque tiene una dioptría de miopía, más el pinhole le agrega como una adición de 2,5. No todos son así, fíjense que bien centrado queda. A veces estos lentes no quedan bien centrados y al no quedar bien centrado tenemos problemas. Pero este lente quedó muy bien centrado en el eje, en el reflejo de Purkinje y la paciente está contentísima. Bueno, entonces dentro de los lentes de small apertura está el IS-8 que se usa mucho en Europa y que está incluido dentro del lente, y este es un piggyback que se llama Extrafocus que hay en el país y que lo tiene Morcher. El único cuidado que yo les recomendaría es que si el reflejo de Purkinje está muy nasal, es muy difícil centrarlo. Entonces ahí tienen problemas. O sea, generalmente el reflejo tiene que ser bastante coincidente con la pupila, porque uno no lo puede desviar tanto, porque después el lente se vuelve de nuevo. Entre los lentes que se llaman rotacionales asimétricos o bifocales, como el M Plus de Oculentis o el Comfort, y está el de Lenstec también que lo fabrican en las Islas Barbados. A mí me gusta a veces usar el Comfort, que es un lente que tiene una adición muy baja de 1,5, sobre todo para reemplazar los monofocales. Le da un poco más que
monofocal, lo uso como monofocal de lujo, y los pacientes generalmente pueden ver el teléfono a más o menos 1 metro y pueden ver bastante bien la computadora. Yo siempre le doy anteojos de cerca lo mismo, pero les digo, pero vos podés zafar, y es una buena opción. Este es otro, es un M Plus de +3, 3,5, que el paciente se quejaba muchísimo y realmente tenía un coma muy grande. Fíjense cómo está descentrado el lente un poco. Y este lente es bien difícil de sacar. Fíjense la zónula. Ahí está igual que mi coronaria, la zónula cuando lo estoy tratando de sacar. Primero le quiero despegar las patas. Es más difícil sacarlo que cuando tiene una pata blanda, porque la pata blanda es más fácil cortar. Este paciente no quería de ninguna manera perder la posibilidad de ver algo de cerca. Entonces, después de muchísimo le dije, si veo que la cápsula te queda aceptable, voy a tratar de ponerte otro lente. En este caso, le puse, creo que un Symphony, lo cual no es lo que haría normalmente, le pondría un monofocal, pero en este caso le puse un Symphony porque la cápsula estaba bastante íntegra y la tolerancia del Symphony para mí es bastante buena en casos raros. Sin embargo, tal cual fue descrita acá, la visión cercana no es demasiado buena. Entonces al paciente le dije, vas a ver algo de cerca, algo de intermedia, no vas a leer, quizá te dé anteojos para leer. Y bueno, este paciente estuvo contento, no es lo normal, normalmente le pondría un monofocal. Este es un paciente también interesante, es un multifocal +4 con ASA, que se había sido operado antes y lo que le interesaba era la visión intermedia. Y no había manera de convencerlo de otra cosa. Entonces, con el mismo approach, siempre corto el asa que está pegada, sea cualquier lente sea, y cuando es hidrofóbico siempre lo pliego. Cuando es hidrofílico lo corto. Entonces, se puede sacar el lente. En este caso le puse un trifocal plato porque la cápsula quedó íntegra. No es lo normal que yo cambie multi por multi. Pero en este caso el paciente no quería resignarse, quería tener la posibilidad de tener intermedia. Como la cápsula estaba íntegra, lo corté, lo limpié y lo pasé. A ver si hay otro. De los trifocales que tenemos acá, el Lisa, el Fine Vision, uso los dos. También está la Criba, todo lo que mencionaba recién. Ahí yo prefiero el Fisiol en caso de que tenemos pupilas normales y los pacientes que quieren manejar mucho de noche. Y el Lisa lo prefiero a los pacientes que tienen pupila un poco más grande o son grandes lectores. Como uno es apodizado y el otro no apodizado, en el Lisa tiene sus privilegios para leer, sobre todo cuando la pupila no es demasiado chica. O sea que cualquier persona que le diga quiero leer mucho, preferir el Lisa. Si es quizá la prioridad manejar de noche, quizás es mejor el Fisiol. Esto es un paciente de hace una semana. Vino, a ver, me gustaría pararlo, pero eso que ven ahí como unas pecas, ¿qué se imaginan que es? El Jack. Es un paciente que había estado descentrado, roto, pero después otro médico le dijo, te voy a hacer un poquito de Jack para que veas mejor. Pobre tipo, no veía nada. Por supuesto, un polimetil metaquilato, le tuve que hacer una incisión gigante para abrirlo y después cortar las membranas y poner un lente de 3 piezas también. Y la realidad es que tenía además 5 dioptrías de astigmatismo, porque como era un lente de polimetil metaquilato, había hecho una incisión muy grande y como había tenido todo tipo de complicaciones, había inducido ese astigmatismo. Era como si fuera un cartón la membrana inflamatoria. Entonces, bueno, básicamente era limpiar, sacar todo lo que podía y poner un lente de 3 piezas con asas, que la verdad que ese lente te salva de todo. Realmente el lente es salvador. Siempre hay que tener estos lentes porque se pueden poner en cualquier lado. La parte de arriba estaba toda pegada, atrofiada y no me gustaba tirar más porque ya me estaba sangrando el cuerpo ciliar. Voy a ver si para pasar. Este es uno que ya le he pasado un par de veces, pero es interesante. Fíjense cómo nosotros nos excedemos en cirugía refractiva. Si está mal, no sé si está mal. Pero bueno, este era un paciente que le hicieron una queratotomía radial hace muchísimo tiempo. Después, como tuvo un error residual, le hicieron LASIK. Cuando se hizo más grande le pusieron un multifocal, pero como tuvo un error refractivo le pusieron un piggyback. Después del piggyback, que ahí lo ven, el paciente quedó -1,5 en este ojo y el otro ojo +1,5 después del piggyback. Entonces el paciente veía 20/50 con la mejor corrección y tenía un desastre óptico. Entonces le propuse si podía sacar los 2 lentes, como son hidrofóbicos se pueden plegar adentro, y poner un monofocal tratando. En este caso, por ejemplo, no necesité de asas rígidas porque el albac me quedó íntegro.
No siempre es así. Y en el otro ojo hice más o menos lo mismo. O sea, el paciente tenía queratotomía radial, LASIK, lente multifocal, le piggyback y después le iban a hacer un LASIK más arriba. Y bueno, felizmente estaba ahora con 8 décimas y muy contenta. Este es un paciente de la semana pasada. Fíjense las fórmulas de cálculo. Es un paciente hipermétrope muy alto, que a mí no me gusta, es miope muy alto, que a mí no me gustan los miopes muy altos, las asas blandas, porque generalmente se contraen mucho y se doblan. Fíjense cómo estaban dobladas. Pero eso no era el problema. El paciente estaba más 3,5. Más 3,5. Un paciente de miope de menos 20. El peor error que uno puede hacer con un miope es dejarlo hipermétrope. Yo no sé muy bien cómo le calcularon, pero cuando yo hice la fórmula, las fórmulas normales, que son malas, me daban un lente de 1. La fórmula, el lente, miré el sticker de él y me daba menos 3 o menos 4. Le habían puesto un menos 4 cuando las fórmulas malas daban 1. La fórmula que nosotros desarrollamos hace mucho tiempo en el instituto se llama Z, que también es bastante parecida a la de Barrett ahora, me dio un más 3 o un más 4, no me acuerdo. Así que en vez de menos 3, le puse un más 3. Y en los lentes blandos y estos que son, la idea es tratar de cortarlo, y para poderlos cortar, sobre todo si son hidrofílicos, tenés que tener un punto de fijación. Entonces uno con una mano lo sostiene y con otra tijera lo corta. Uno puede cortar todo el lente, ahí se pegan porque es muy finito, acuérdense que es menos 3, o cortar la mitad y después se va saliendo como un papel. Es más fácil a veces cortar la mitad y después con un papel. Bueno, limpiar todo y ahora les voy a mostrar, inyectar el lente, por supuesto, que teníamos acá. Y bueno, el paciente quedó plano, con un más 3, más 4, o sea, 6 dioptrías y pico de diferencia, 7 casi. O sea que en los miopes, acuérdense, nunca se equivoquen para la hipermetropía. Y de las fórmulas normales siempre quedan hipermétropes. De las fórmulas nuevas, como la de Barrett o la de Haggis nueva, más o menos están bastante más cercanas. Pero si tienen dudas, póngale más. Y este es para terminar. Como yo hago mucha cirugía, que la base más importante de la cirugía es la parte refractiva, y ustedes saben que estaba peleado con el fento, hace poco empecé con una fórmula que yo le llamo híbrida. ¿Qué significa? Que en el fento solo hago una capsulorhexis y solo un cilindro para cortar el núcleo. Ahí estoy soltando el polo posterior para que no me quede pegado. Entonces, ¿qué he hecho? Una es una capsulorhexis y otro es un cilindro. El cilindro lo corto con este prechopper que es muy filoso, solamente el centro, y la idea de esto es de hacer la cirugía lo más seguro posible que pueda. Entonces, prácticamente sin muy poco ultrasonido, con bastante poco, me voy comiendo el centro y estoy tratando de hacer un cilindro en el centro, y ese cilindro en la base tengo corteza. O sea, ¿qué estoy haciendo? Tratando de hacer una cirugía súper segura. Dejo una malla de corteza alrededor de todo lo que estoy comiendo. En cirugía refractiva no tenemos chance, o muy poca, de romper cápsula. Entonces, estoy en la idea de hacer cada vez más segura la cirugía. Entonces, con el fento, pero también lo hago con hidrodelaminación cuando hago la faco normal, hago un agujero y fíjense, tengo un pozo petrolero donde la base es corteza y en el centro he hecho un agujero, y en este momento, para que ustedes vean que es solamente el núcleo, es la parte difícil de operar, lo duro, entro nuevamente ahora y el resto no necesitas, hasta una cirugía de una faco 3,5, 4 cruces, prácticamente ahora ya no se necesita energía, esto es aspiración. Entonces, uno dice, no, pero la parte de la corteza es lo más difícil. No, no es lo más difícil. Es más difícil cuando ha hecho mal la hidrodisección. Cuando la hidrodisección está bien hecha, sale volando. Entonces, generalmente cuando uno trata y le queda esa corteza es porque ha hecho mal la hidrodisección. Si está bien hecha es eso. Entonces, te queda la capsulorhexis bien. Este es un cepillo que yo diseñé, que lo estoy patentando, que le llamo el plumero. Y para sacar todos los restos que quedan, y entonces ponemos un lente que me está gustando mucho, que creo que tiene mucho futuro, todavía lo tengo que digerir un poquito más, pero son los lentes fijados en la cápsula. Hasta ahora parece un lente normal, pero la realidad
es que es un lente mucho más corto que los lentes normales, que no se centran, pero se centran en la cápsula. Entonces, básicamente, una vez que uno lo centra, tiene que limpiar el viscoelástico de atrás para que después ya uno ya no tiene oportunidad. Y ahora normalmente uno pone viscoelástico adelante. No sé si se ve bien, fíjense como esta hojita pasa por adelante de la capsulotomía. Después tiene que uno mover la otra. Lleva un ratito más, obviamente, y tiene que meterla delante de la capsulotomía. Después tiene las dos laterales, que la pone una por un lado y otra del otro. Y la realidad es que es increíble el centrado que tienen estos lentes y es increíble porque tienen un anillo que impide que la cápsula anterior se contraiga. Entonces la zona óptica real, verdadera, es espectacular, con un par de ventajas más. Al estar fijado en la cápsula anterior, el lente está mucho más adelante y tiene mucha menos difotopsia, porque la difotopsia, sobre todo la del lente de Alcon, es por la posición posterior y el reflejo lateral de la luz. Entonces estos lentes prácticamente no tienen difotopsia, están muy adelante, el centrado es espectacular y yo le pongo varias fichas a esto para el futuro de los lentes que tenemos que poner nosotros. Yo creo que ya está con esto. Bueno, muchas gracias. Mayor porcentaje de arreglo es con excimer láser. No los puse porque eran los que no podía arreglar con excimer láser, pero la realidad es que la mayor cantidad de arreglos los hago con excimer láser. Dos cositas te quería decir, Roberto. El primer caso, que era una multifocal de monoplato, pensé que ibas a hacer... Sí, la técnica que mostré. La técnica que hace... Estaba muy rota todo y tenía el iris muy roto y mi apreciación, porque le hicimos varias pruebas de función macular, es que la mácula no funcionaba muy bien. Entonces, en ese caso, prefiero poner monofocal. Excepto que esté seguro que la mácula esté perfecta y que lo puedo centrar muy bien, si no. Sí, esa no la mostré, pero... Bueno, les cuento a todos, por los que no lo hayan visto, hace muchos años él mostró una artesanía en el intraocular, cortando una lente monoplato, y de alguna manera creo que el diseño de esta lente que estás queriendo imponer... Está el espíritu. Está el espíritu de Exacto, eso, ¿no? El corte y dejarla puesta, por Exacto. eso pensé que hacías eso. Exacto. Y te hago una preguntita más corta. En el caso que vos vas a reemplazar un lente, como hiciste en el segundo caso, y vas a poner un 3 piezas, sacando un monopieza. Sí. ¿Ya lo calculás? No lo calculás, ¿lo tomás en las mismas dioptrías que el que vas a sacar? ¿O ya pensando que lo vas a poner adentro, detrás de la cápsula? ¿O le calculás la media más, la media menos para...? Es muy buena la pregunta. O sea, si veo que la capsulorhexia anterior está entera y yo creo que el plato lo voy a poder meter en el back, lo calculo prácticamente igual. Si veo que está rota la cápsula, porque hay muchos que están rotas, generalmente le disminuyo media dioptría o el cálculo, pero es tal cual. Perfecto, gracias. Bueno, fantástica la presentación. Gracias. Porque nos mostraste una multiplicidad de razones para cambiar una lente. Históricamente las cambiamos porque estaban opacas y así aprendimos. Sí. Pero esto es una visión mucho más avanzada y moderna. Eso me encantó. Y la otra cosa, la última lente que mostraste de fijación en la capsulorhexis, eso lo inventaste vos. Yo inventé, yo hice un la prototipo. Idea fue tuya. No, sí, hice un prototipo hace muchos años, sí. Después la fábrica obviamente lo mejoraron muchísimo. Pero la realidad es que, claro, ese video que yo te mostré hace mucho era un paciente que no tenía reemplazo, ya tenía multifocal en uno y tuve que cortarle el asa y transformarlo a una fijación en la cápsula anterior porque no tenía otra cosa. Y la realidad es que era complicado, vos sabés que no es. Esto es mucho más lindo y más fácil, ya lo hicieron bien. Pero la idea sí. La idea es buenísima. Sí. Gracias. No, es sorprendente la difotopsia y el centrado. Son las dos cosas que a mí me dicen esto sí, esto sí. ¿Qué opinión tenés de los lentes suplementarios? ¿Cuándo elegís hacer excimer o un lente suplementario para una ametropía? Sí, es buena la pregunta. O sea, si yo le veo buena lágrima y la córnea bien, obviamente es mucho más sencillo hacer un excimer. Pero si la lágrima es mala, a veces como lentes como el Aton son buenas y sobre todo si uno puede aprovechar las situaciones, porque si uno entiende un poco de cómo ve el paciente, puede aprovechar situaciones. Por ejemplo, si el paciente viene y está +1 de error, +1,5 y quería ver de cerca,
Entonces uno ahí puede hacer una DOM multifocal, porque el paciente ya está viendo mal y ya está perdiendo contraste. Entonces cuando vos le pongas el ADSOM, no le sacás contraste, porque él le dice, no, yo me operé para ver de cerca, tengo un monofocal y veo mal de lejos y de cerca, y ya perdí contraste, porque estoy más uno y yo no quiero usar anteojos. Entonces en esto, bueno, uno tiene que entender cómo piensa el paciente. Entonces ahí está perfecto. Robert, al del Panoptix, al paciente plano que habían operado con el Panoptix. Yo lo único que hubiera hecho distinto es operarle un solo ojo, el dominante. Mandarlo a casa y a los 3 meses que vuelva. Sí, es una historia grande. O sea, este tipo ya venía como 8 meses de quemarle la cabeza a 100 personas y, ¿viste? Y le tenía que resolver el problema. Y imagínate que hablé mucho. Le dije, mirá, yo saco un lente y pongo otro, no sé si refractivamente va a quedar 0. Ya había muchos problemas. Y el tipo estaba absolutamente decidido, había visto 100.000 y la realidad es que ¿quién tiene ganas de operar a un tipo que ve 10 décimas? Nadie. Entonces, bueno, le dije, bueno, si yo te saco esto, no quiero sacar, quiero dejarte monofocal, que vos mirés como antes de lejos y si necesitas usar un anteojo te la vas a tener que aguantar, porque por suerte cuando el paciente ya da muchas vueltas, le puede decir muchas cosas que no es lo mismo cuando es tu paciente. Tu paciente tenés que ser más prudente, pero si uno cada otro le dice, te la tenés que aguantar. Bueno, felizmente este no se la aguantó, quedó perfecto y está contentísimo. Está con monofocales de lejos y está igual, pero es 10 décimos. Muchas gracias. Gracias, viejo. Muchas gracias.